¿Qué tal? Soy Edgar Arenas de Rankia y en este último nuevo capítulo del podcast Invirtiendo y Entendiendo, para mí es un gusto poder platicar con Janet Quiroz, quien es subdirectora de análisis de Grupo Financiero Monex. Janet, siempre te vemos muy activa en redes, pero esta vez estás aquí y me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en tu podcast y de compartir este espacio con toda la audiencia. Increíble. Oye, veo que eres egresada del ITAM. ¿Qué estudiaste en el ITAM, Janet? Pues mira, estudié en el ITAM un diplomado de modelos econométricos dinámicos, lo terminé de hecho hace justo antes de la pandemia. La verdad es que, o sea, soy una persona que siempre me gusta estar aprendiendo de todo. Y pues de hecho fue pues lo último que hice. Yo estudié economía en el CIDE, o sea, la licenciatura, tal cual, mi formación. Y aunque en su momento, híjole, o sea, en realidad la sufrí bastante, hoy por hoy te puedo decir que volvería a estudiar economía y volvería a hacerlo en el CIDE. Y después de ahí estudié la maestría en finanzas en el TEC, yo creo que pues de estas instituciones donde he podido pues aprender, han tenido perfiles muy distintos y eso la verdad es que yo también creo que ha enriquecido, o sea, mucho, o sea, pues la visión, o sea, de cada institución, o sea, me parece que definitivamente cada una tiene su personalidad, o sea, tiene sus cosas buenas, o sea, sus cosas a lo mejor pues no tanto, pero, o sea, yo creo que al final, o sea, pues siempre me he quedado con lo bueno y eso, pues yo creo que te digo, o sea, me ha permitido ver, o sea, distintos enfoques de estudio. El estudiante del CIDE, el egresado del CIDE, suele estar muy orientado al tema de investigación, ¿no? ¿Tú cómo definirías el perfil de un estudiante o alguien que esté interesado en estudiar en el CIDE? ¿Qué características debería de tener? Sí, así es. O sea, realmente a mí me tocó, o sea, estar en el CIDE justo cuando estuvo Carlos Elizondo, o sea, como director general del CIDE, Carlos Ugalde como el subdirector, o sea, y tenía, o sea, esto se dio después de una reforma, entiendo que se llevó a cabo años anteriores, en donde se le dio, pues como bien comentas, un enfoque mucho más estricto, más orientado a la investigación, pues al CIDE. Y realmente, pues te puedo decir que al menos en aquel momento que me tocó estudiar ahí, pues el perfil era de una persona pues muy enfocada a resultados, o sea, con también, pues con mucha disciplina. O sea, yo creo que sí, para mí, o sea, fue sin duda un parteaguas el haber estudiado en esta institución, el haber tenido profesores realmente muy comprometidos con la enseñanza de sus alumnos y también compañeros pues realmente muy exitosos. O sea, hace no mucho alguien me dijo que pues el convivir con este tipo de personas a ti como persona te obliga a elevar tu nivel. O sea, porque el que tengas pues acceso a personas, o sea, que siempre buscan pues tener resultados de excelencia, pues como te digo, o sea, al momento de estar con ellos, pues también tú pues te motiva a que lo des igual. Y bueno, pues es un enfoque muy científico, o sea, a pesar de que es una ciencia social, o sea, la economía, se le da un enfoque, pues te digo, bastante científico, el poder, el que cuando tú des, pues una recomendación o cuando digas algo es porque realmente tienes argumentos detrás para poder hacer una afirmación. Y eso, pues digo, aunque se escucha a lo mejor muy obvio, o sea, hay algo que pues se aplicaría en cualquier caso, pues a través de todas este rigor matemático, este rigor de miles de demostraciones totalmente abstractas, o sea, un enfoque muy matemático, o sea, pues gracias a ello, o sea, pues yo creo que sí se forman como estructuras, o sea, en el cerebro de una persona que pues justo te van permitiendo, o sea, el poder tener como esos patrones, o sea,
para poder, pues, argumentar, o sea, al final, o sea, pues, una afirmación que digas. Pero no solo eso, realmente fue, o sea, una enseñanza muy completa, porque también tuve profesores, por ejemplo, historiadores muy reconocidos, en donde pues su enfoque era, su especialidad era más hacia la lectura, más hacia, por ejemplo, la escritura, o sea, la redacción, o sea, y te estoy contando, te comento, Edgar, que los primeros semestres, o sea, de la carrera, pues yo estaba sentada y al lado de mí estaba el que había ganado las Olimpiadas de Matemáticas de no sé qué año a nivel nacional y luego el otro que se había ido a competir a quién sabe qué. O sea, puras personas que pues realmente estaban básicamente acostumbradas a sacar puros dieces. Entonces, el llegar ahí, pues lo primero yo creo que hacían era despedazar, o sea, todo o sea, pues a lo mejor un poco de ego del saber que eran los niños de 10 para realmente abrirte, o sea, a aprender y a no sentirte como que eras la estrellita, o sea, pues de ahí también, como en su momento posiblemente había sido de la prepa. Entonces, eso fueron, o sea, realmente generó, pues yo creo que muy buenas bases, también personas pues muy, o sea, muy tolerantes, también yo creo que a la frustración, o sea, el hecho de pues esforzarse, o sea, el estar estudiando todo el tiempo y al final, pues a lo mejor el primer parcial con una calificación de 2 de 3, entonces, o sea, pues realmente, o sea, muchas anécdotas vividas ahí, pero pues me siento muy contenta de haber estado ahí, de haber tenido, te digo, compañeros que al final, o sea, pues te retan también, o sea, que de alguna manera pues te ayudan a que pues también tú des lo mejor de ti, o sea, y también pues profesores de los que aprendí muchísimo, que con varios de ellos todavía tengo algún contacto y que bueno, hoy por hoy ya veo y les agradezco, o sea, pues esa parte de haber estado pues dispuestos, o sea, a formar, o sea, pues alumnos, o sea, pues, de primer nivel. Sí, el ambiente de competencia es muy importante para la evolución formativa en la parte académica, ¿no? Muchas veces esto suele estar muy rezagado todavía en el país, ¿no? Esta formación intensiva en la que, como decías, más allá del ego, ¿no? Que se pierde muy rápido, ¿no? Cuando tienes gente de mucha calidad, ¿no? Sentada junto a ti, pero en donde el profesor, el académico, pues sí, siembra, ¿no? Esta necesidad de que el alumno se lleve a los límites. Oye, y en ese ambiente de tanta competencia, de tanta proactividad, tan meritocrático, porque bueno, pues ahí uno tiene que descatacar por méritos propios, no hay como que, como decías, bueno, pues si me saqué tres, ni modo, ¿no? Por más que llegue con mi manzana, el profesor no me va a subir un punto, ¿verdad? No, No, para no son nada, profesores como que necesiten una manzana para que te para suban nada. la calificación. Oye, ¿y algún profesor que te haya marcado, alguien, algún académico en esta formación que tuviste allí en el CIDE? Híjole, yo creo que varios, o sea, en realidad, o sea, sí fueron años muy intensos, o sea, en donde pues realmente lo que buscaba, o sea, lo que buscaba pues la universidad era tener alumnos 100% enfocados al estudio. Entonces, eso lo que provocaba es que teníamos un horario de que pues empezaban clases, por ejemplo, a las 9 de la mañana, terminaban, o sea, a las 8 de la noche y durante el día, o sea, pues había varias clases. Entonces, como el CIDE está en Santa Fe, o sea, entonces no era tan sencillo el que te desplazaras, por ejemplo, a Banco de México o a alguna otra institución, porque pues ya no llegabas, o sea, estaba lejos de todo. Entonces, el estar tanto tiempo ahí en el CIDE, o sea, físicamente, o sea, lo que te obligaba como alumno era pues estar estudiando, o sea, los investigadores también estaban ahí, o sea, de alguna manera dando clases y en otros momentos más, o sea, en sus oficinas, en sus cubículos, dando, pues haciendo investigación, o sea, pues su especialidad, o sea,
Y realmente era muy enriquecedor el poder ir y tocarle la puerta, o sea, y preguntarle, o sea, a mí sí me tocó, o sea, después de mis 13 que saqué, pues ir o sea, adelantar el trabajo, yo creo que te digo, por eso me volví como una persona muy organizada, o sea, el organizar mi trabajo con tiempo para poder tener acceso a una asesoría antes, o sea, de entregar un trabajo final, o sea, el poder discutir, o sea, el tema con estas personas que pues realmente yo admiraba y admiro muchísimo, o sea, que al final, o sea, pues eran profesores muy exigentes, pero también, como te digo, o sea, dispuestos a, pues, a que aprendieras, o sea, a obligarte, a acercarte, a buscar, o sea, pues esa asesoría. Entonces, pues digo, son varios, o sea, los profesores que realmente, además, pues veía con muchísima admiración, porque muchos de ellos, pues igual, o sea, la gran mayoría egresados de pues universidades muy importantes en el extranjero, del doctorado, de la maestría, y siempre fomentando, o sea, la disciplina, o sea, en el aprendizaje, o sea, el rigor, o sea, como te decía, o sea, el dar sustento, o sea, a lo que señalas, no hablar por hablar, o sea, sino realmente, o sea, pues ahora sí que con todas estas enseñanzas, o sea, yo creo que fue, o sea, pues una etapa difícil, o sea, porque además, o sea, tenían, o sea, la permanencia era muy estricta, o sea, no podías reprobar una materia, no podías recursar una materia, tenías que cubrir cierto promedio, o sea, por ejemplo, no había oportunidad de plagio, o sea, algo que era, pues, o sea, tal cual, o sea, causa de expulsión, o sea, si es que en alguno de tus ensayos o en alguno de tus trabajos, o sea, te robabas la idea de algún otro autor, o sea, por supuesto que podías ponerlo, pero citándolo. Entonces también, o sea, esa parte de la ética, o sea, pues muy, pues igual muy estricto por ese lado. Y como bien lo decías, o sea, ahí el tema era por meritocracia. O sea, yo tuve compañeros que eran el hijo de no sé quién, pues si no daba el ancho, se iba con todas estas medidas, o sea, que se tenían, y pues de alguna manera, justo pues lo que te obligaba a ti, o sea, era pues a través de estudio, de trabajo, de disciplina, o sea, pues seguir trabajando para, pues al final, o sea, salir titulado de ahí. Oye, ¿y te gusta el tema de la disciplina, de la exigencia? Porque luego te vas al ITAM, ¿no? Diría alguien, sales de Guatemala y entras a Guatapeor, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque son dos instituciones en donde el nivel de exigencia es muy alto. Oye, ¿es esta mitificación o es realidad el nivel de exigencia que el ITAM tiene, ¿no? Ya ves que a fechas recientes ha habido algunas controversias de que el nivel de exigencia pues suele generar tanta presión en el alumnado que bueno, pues de hecho hay algunos problemas ahí bastante graves, ¿no? Pero en tu caso, ¿percibiste que el nivel de exigencia fuera desbordante para el alumno? Pues mira, yo estuve, o sea, después del CID estuve en el TEC porque, o sea, quería un enfoque justo un poco más aplicado. O sea, en el CIDE, pues fue, como te decía, mucho rigor científico, o sea, muchas demostraciones, o sea, una parte muy teórica también, o sea, pero quería pues aterrizarlo un poco. Y después, o sea, decidí tomar este diplomado, o sea, en el ITAM, que duró pues casi un año en donde pues el diplomado era sobre econometría, o sea, una materia, o sea, un tema que pues es difícil, o sea, en todos los ámbitos, pero, o sea, pues al final, tenía como ese gusanito, o sea, de estudiar algo en el ITAM, o sea, porque pues al final, o sea, es una institución igual de mucho prestigio, de donde han egresado pues muchos economistas pues muy distinguidos, o sea, y pues se conjugó, o sea, un tema en que pues vi que o sea, me gustan estos temas,
o sea, y también que podía, o sea, de alguna manera ayudarme a mí a desarrollarme más profesionalmente y, y pues realmente, o sea, se alinearon los astros, o sea, y al menos lo que yo percibí es que a este nivel, o sea, de un diplomado, o sea, pues me pareció que el rigor, o sea, también existía, o sea, también, o sea, la parte, enfocarse una buena parte de los cursos a la parte teórica, o sea, el saber qué había detrás, o sea, de un modelo, o sea, el por qué se hacen, o sea, el qué se debe de cumplir, qué no, o sea, en qué momentos es bueno aplicarlo, por qué no, o sea, qué pruebas estadísticas se deben de hacer, por qué, o sea, todo esto existe, pero, o sea, a mí al menos la impresión que me dio fue que no había, o sea, tanto este rigor, te digo, al menos en este nivel, o sea, en ningún momento sentí, o sea, como un miedo de que no iba a obtener mi título, mi reconocimiento, o sea, la realidad es que, o sea, lo sentí pues más tranquilo de lo que había vivido, por ejemplo, yo en la licenciatura. Ok, ok. ¿Y en qué momento tú ya ahí ya tenías muy claro que te ibas a dedicar al análisis, ¿no? Que ya estabas profesionalmente vinculada al tema de generar análisis. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que eso era lo tuyo? Sí, de hecho ya, o sea, yo desde que empecé, o sea, mi carrera profesional, me dediqué a, sobre todo a temas macro. Entonces, yo ya tenía muy claro, o sea, en qué, pues lo que quería hacer, o sea, ya tenía mucha experiencia, o sea, en hacer, pues, a lo que me he dedicado, pero, o sea, sí notaba en mí, o sea, que había tomado, digo, por ejemplo, en el CIDE, o sea, materias de econometría, o sea, varias econometrías, eh, como te digo, o sea, más enfocaba a la parte, o sea, de teórica, o sea, de demostraciones y el ver, o sea, toda esta parte estadística. Y en la maestría, o sea, fue igual, llevé varias materias de econometría, eh, y yo notaba en mí, o sea, que tenía idea de muchas cosas, pero realmente no existía como una estructura más definida, o sea, o sea, en mi cabeza, o sea, para determinarlo, o sea, para determinar, por ejemplo, qué modelo, o sea, o qué metodología debería de utilizar para abarcar tal, tal problema, o sea, o para modelar tal cosa. Entonces, o sea, sí, pues me interesaba, o sea, el poder mejorar mis proyecciones, o sea, el poder, te digo, y además aprender, o sea, algo que me encanta y que también yo creo que me encantó del CIDE y que al final formó en mí, o sea, fue pues esta inquietud, o sea, de siempre estar aprendiendo. O sea, como bien lo señalabas, o sea, el CIDE, pues al final es un centro de investigación en donde mis profesores eran investigadores y pues lo que hace un investigador, o sea, es estar pues siempre tratando de encontrar el hilo negro, o sea, de algún problema o de algún evento. Entonces, pues en esa medida, o sea, yo creo que esta curiosidad, o sea, que existe, pues de alguna manera, o sea, se implantó en mí, o sea, y pues ahora, o sea, la verdad es que disfruto mucho, o sea, el hacer, o sea, este tipo, o sea, de investigación o el buscar, o sea, o hacer un análisis sobre algún tema. Y pues en la parte econométrica, te digo, sobre todo fue con pues esta idea de poder, o sea, tener una estructura, o sea, en mi cabeza mucho más definida, o sea, el como unir todas las piezas que había visto como de alguna manera medio aislada y yo creo que funcionó muy bien, o sea, realmente pues me gustó mucho, o sea, yo creo que es, al menos, pues ya, como te digo, en esta, o sea, nivel diplomado, pues ya, o sea, fue, yo tenía una mezcla bastante bien compensada, o sea, entre pues la parte aplicada y la parte teórica. Ya, ya. Tú entras a trabajar a Banco B por más, ¿cierto? Por ahí del 2011, más o menos. El mundo venía concluyendo
tal vez el periodo más complejo al que eh, el sistema financiero se había enfrentado desde la Gran Depresión del siglo pasado, así que había mucho material de dónde cortar, de dónde aprender, de dónde investigar. Y tú te involucras al tema ya de análisis dentro de un grupo financiero, y ahí, ¿cómo te encuentras? ¿Qué es lo primero que te hallas? ¿Cuál es el primer reto al que te pones de frente, Janet? Pues mira, Edgar, yo creo que he sido, la verdad, una persona muy afortunada, o sea, porque he trabajado en lugares en donde realmente, como bien dices, han representado un reto, pero que se ha vuelto, perdón, o sea, un reto también personal. O sea, en el caso particular de B por Más, no había área de análisis cuando nosotros llegamos. Yo había trabajado antes, o sea, en ICSE, estuve igual, o sea, en el área de análisis económico, y fue cuando se dio pues la fusión entre Banorte y ICSE, y bueno, pues al final, o sea, se dio la oportunidad, o sea, de pues abrir el área de análisis en B por Más. Entonces, pues primero, o sea, invitaron a mi jefe, después mi jefe me invitó a mí, o sea, y tuvimos la oportunidad de crear este proyecto, que la verdad el poder participar en un evento así, en un proyecto así, es súper enriquecedor, o sea, como te decía, o sea, pues puede llegar a ser frustrante, puede haber trabas, puede haber resistencia al cambio, o sea, puede que haya, o sea, que haya necesidad, o sea, de organizar muchas cosas, como fue el caso, desde una lista, o sea, de correos de clientes, o sea, que había como 1000 versiones y se repetían, o sea, fue todo un reto, desde comprar las computadoras, desde diseñar, o sea, como una imagen, o sea, para los reportes, o sea, qué reportes iban a hacer, cuáles no, por qué, cuál era el perfil del cliente de B por Más, o sea, qué le podía interesar más en términos de información, o sea, el poder abrir igual, pues, campo en los medios de comunicación, el que se supiera que B por Más ya tenía, o sea, su área de análisis. Entonces, pues fue de a poco, o sea, el poder participar en ese proyecto, que como te digo, hoy por hoy, pues también, pues siento una gran satisfacción el ver que pues está ahí, o sea, el quedó ahí, pues ya, esta área, o sea, diseñada, y pues que al final, o sea, pues ya camina, por sí sola. Entonces, como te digo, realmente, o sea, pues he tenido la oportunidad de aprender en muchos ámbitos, o sea, y eso, pues la verdad es que se vuelve muy enriquecedor y también muy motivador, o sea, el saber que estás construyendo, o sea, un proyecto que al final, pues le va a ayudar o le va a dar servicio a otras personas o a otras áreas, que a su vez, o sea, pues les va a ayudar para poder hacer mejor su trabajo. Entonces, pues sí, muy padre, como bien dices, o sea, con una coyuntura en la que pues íbamos saliendo, o sea, también de la crisis, nos tocó pues igual, o sea, toda esta incertidumbre en torno a lo que estaba haciendo la Fed, o sea, pero pues como te digo, la verdad es que pues ya era un poco el pan de todos los días, aunque no es así, porque siempre cambian las circunstancias, y justo es el estar pendientes, o sea, alertas para ver cuáles son esas diferencias, porque al final, pues esas diferencias pueden llevar a un resultado distinto. Sí, la historia no suele ser siempre la misma, pero suele rimar muy bien, ¿no? Y últimamente ha sido el caso, ¿no? Estamos en un entorno en donde la Fed se ha vuelto tema de todos los días para la gente que le entiende y para la gente que no le entiende, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que empezar a ver ahí el librito y ver las gráficas y ver lo que hizo Bernanke, lo que hizo Yellen, y se vuelve, la verdad, muy entretenido, ¿no? En este negocio uno no se aburre, porque contra lo que mucha gente piensa, en este medio, diario se aprende algo nuevo. Yo llevo 22 años en esto, y todos los días de mi vida he aprendido algo diferente, ¿no? O sea, no ha habido un día que se repita exactamente igual. El área de análisis es un área muy importante dentro de un grupo financiero, porque, como decías, los clientes internos y externos dependen mucho de la opinión de ustedes. Es un gran peso el que llevan, ¿no? De lo que ustedes digan, de lo que ustedes escriban,
se toman decisiones muy importantes, ¿no? Decisiones que tienen que ver con dinero. Y hay veces que es mucho dinero, ¿no? Así Oye, es. y luego de que estás ahí en Banco B por más, te vas a Intercam, ¿no? A Intercam, Casa de Bolsa, como directora de estrategias de inversión, ¿cierto? Así es, ¿Qué o sea, hacías ahí, Janet? fue más, o sea, estar en el área de asset management, o sea, dando pues un view, o sea, pues más macro, o sea, el poder igual, o sea, como bien dices, o sea, este tipo de trabajos, o sea, pues requieren de una gran responsabilidad. Me parece que debería de ser así, porque justo no sabes quién te está escuchando. O sea, puede ser desde una persona que tiene 20 años y que tiene toda una vida por delante para poder, en todo caso, invertir, o sea, para poder, o sea, generar un patrimonio, pero también te puede estar escuchando una persona que tiene 70 años, que con lo que cuenta es con una pensión, o sea, y, o sea, pues yo creo que se debe de tener mucho cuidado, o sea, en lo que se dice, o sea, en las recomendaciones, como bien te comentaba, al menos mi formación es de, pues realmente tener un argumento para poder, o al menos tratar de ver toda la fotografía, o sea, para poder, pues, hacer una afirmación. Y, pues, en el caso justo, o sea, en Intercam, o sea, lo que hacía era, pues, dar, o sea, este view, o sea, sobre todo a clientes internos, en este caso, al área de asset management, aunque pues también de repente hablando con algunos clientes externos, o sea, sobre la opinión que teníamos de algunos eventos económicos, que como bien lo dices, Edgar, yo creo que en este trabajo nunca te aburres porque siempre hay información nueva, siempre hay algo que a lo mejor no tenías en el radar o algún evento que pueda cambiar que al final hace que a lo mejor, como decimos, siempre regresas a consultar la historia, siempre regresas a qué se hizo, o sea, cuando, por ejemplo, la Fed, o sea, qué hizo la Fed cuando la última vez que la inflación llegó a niveles tan altos, cómo lo corrigieron, qué antecedentes tenemos, o sea, cómo podemos guiarnos de lo que pasó en aquella ocasión, pero pues al final también hay cosas distintas. Por ejemplo, en este momento, pues tenemos o sea, hay una guerra, o sea, en Rusia, perdón, en Ucrania con Rusia, y que al final, o sea, pues no había existido una guerra así antes. Entonces, siempre es, o sea, el estar viendo, o sea, pues en qué podemos apoyarnos de lo que ya tenemos evidencia y lo que no, pues igual, o sea, el estar todo el tiempo informados. Yo creo que también esa es otra parte que vuelve muy interesante este tipo de trabajos y que también, o sea, pues lo hace muy divertido. O sea, a mí la verdad, o sea, me emocionan mucho eventos, o sea, o información que se publica, o sea, porque dentro de la foto, pues es una pieza más, o a veces son piezas esenciales, o sea, que se unen pues a este panorama que te permiten ver, o sea, con un enfoque ya más completo lo que está sucediendo. Y como te digo, afortunadamente, pues a lo largo de mi carrera profesional, pues he tenido la fortuna, o sea, de poder trabajar, o sea, en algo que pues también mucho es mi hobby, o sea, la verdad es que también me divierte mucho todo esto. Y luego de Intercam llegas a Monex, ¿no? Fíjate que una parte de mi carrera comercial la hice en Monex. Mm. Todavía Monex no había salido a bolsa. eh, Era una de estas casas de cambio que se habían hecho muy grandotas a raíz de que México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte a mediados de los 90, instituciones como Monex, como Intercam, como Cibanco, bueno, de hecho Cibanco porque se llamaba Consultoría Internacional, era una casa de cambio. Bueno, México se inserta en esta dinámica de globalización, en donde era muy importante las instituciones cambiarias, estos grupos financieros ahora ya robustos, eran casas de cambio muy chiquitas que con el paso del tiempo adquirieron algún intermediario, alguna casa de bolsa, alguna operadora de fondos y obtuvieron o compraron alguna licencia bancaria y bueno, pues ya son grupos financieros importantes. De hecho, me acuerdo que Monex
Era un edificio que estaba en la calle de Varsovia y Hamburgo, en una esquina, en la colonia Juárez, en un área muy céntrica de la Ciudad de México. Y bueno, luego se hizo más grandote y compraron el edificio que estaba al lado. Entonces, cuando uno atravesaba de un edificio a otro, pues era un poco raro porque los pisos no estaban en el mismo nivel, entonces habían hecho como agujeros, que eran las puertas, pero luego habían como unas escaleritas, porque al no estar en el mismo nivel, pues tenías que subir o bajar un poco esa diferencia. Bueno, pues fue evolucionando y ahora Monex ya tiene un edificio padrísimo ahí en Paseo de la Reforma, y bueno, pues tienen un abanico muy importante de servicios y productos financieros. Y ahí llegas, Janet, y cuando tú llegas ya Monex ya era más grandote, ¿no? Y llegas y te insertas en un grupo financiero ya robusto y te ponen a hacer análisis. Y yo te veo, Janet, muy activa haciendo análisis, sobre todo en redes sociales, ¿no? Independientemente de todos los comunicados que tu grupo lanza, tú eres muy activa en redes. Y aquí viene un tema que se ha vuelto de inquietud durante yo creo, esta pospandemia. Todavía no acabamos, pero ya yo creo que ya vamos como que en el último, ¿no? En el último, en la parte final, ¿no? En la colita de la pandemia. Y en esta pandemia, la inmersión digital que el mundo vivió provocó que mucha gente se aventurara a compartir contenido. Y de momento todo el mundo era experto en virología, y luego todo el mundo se vuelve experto en conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania, pero también todo el mundo mucha gente empieza a compartir contenido de análisis económico, financiero, justo con este superpeso que ahorita traemos. Este podcast no se va a publicar inmediatamente, pero al día de hoy traemos superpeso, ¿no? Eh, Me acuerdo de hace algunos meses que decía alguien, uno de estos como influencers, hay que comprar dólares, ¿no? Y además no preguntaba, él afirmaba, vamos a comprar dólares. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Qué opinas acerca de esto, ¿no? De mucha gente que está en Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, compartiendo información y diciendo qué hacer con el dinero. ¿Qué opinas de esta realidad que estamos viviendo? Pues mira, como te comentaba Edgar, o sea, yo tuve, o sea, realmente tuve muy buenos jefes, o sea, de los que pude aprender, o sea, muchas cosas, igual, o sea, personas que admiraba mucho. Y yo creo que algo que me transmitieron, o sea, fue el que debes de ser responsable de lo que dices, o sea, porque al final, como te comentaba hace un momento, realmente no sabes, o sea, quién te está escuchando. Y muchas veces las personas, o sea, sobre todo en México, en donde hay pues una cultura financiera tan baja, o sea, la gente a veces, o sea, cree que tú lo sabes todo, o sea, y depositan, o sea, pues su confianza en ti. Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad porque al final, o sea, tú, o sea, o las personas pueden dar una recomendación sin tener en cuenta, por ejemplo, el perfil del cliente. O sea, el tener en cuenta, o sea, a quién puede estar escuchando, pues justo esa, o sea, pues esa recomendación, que a lo mejor, o sea, si esta recomendación, o sea, que implica un riesgo, o sea, un riesgo elevado, pues la escucha, como te decía, una persona, o sea, que tiene por delante toda su vida laboral, pues a lo mejor es una persona que puede ser más tolerante al riesgo. Pero si no es así, o sea, yo creo que sí hay que tener cuidado de lo que se dice. Sobre todo porque te digo, o sea, hay personas, o sea, que realmente no están muy informadas, o sea, o no consultan muchas fuentes, o no le entienden, o sea, o a lo mejor ya si tú le dices, mira, ten este documento que es más amplio, les da flojera, o sea, o simplemente no, a la mitad no le entienden, porque a veces pasa eso, o sea, que ya nos volvemos tan especialistas y convivimos con gente, o sea, que habla los mismos términos, con las mismas definiciones, que no nos damos cuenta que al final, o sea, al usar algunos tecnicismos, pues para una persona de a pie, pues ya le resulta muy confuso. O sea, fue algo que también en mi examen profesional de la licenciatura,
una pregunta de mi examen profesional fue, ¿cómo le explicas a tu abuelita qué es una tasa de interés? Entonces, pues yo empecé con mis temas, o sea, y dicen, no, o sea, o sea, no te va a entender, o sea, entonces eso a mí me hizo, o sea, ese evento me hizo crear como conciencia de que sí es cierto, o sea, muchas veces la gente, o sea, pues no saben, o sea, o son especialistas de otros temas. Entonces, yo creo que el hecho de que pues haya, pues, digamos, como este tipo de recomendaciones que a lo mejor pueden parecer tan a la ligera, o sea, yo creo que deberíamos de hacer, o sea, conciencia de que hay, o sea, no sabemos qué persona lo pueda estar escuchando. Entonces, yo al menos, o sea, también recibo preguntas, o sea, de pidiéndome recomendaciones, o sea, de qué hacer. Y pues realmente, o sea, pues para mí es lo mejor que se puede hacer es acudir a un experto, o sea, acudir a una persona que tiene experiencia en el tema, o sea, en que al final lo que va a buscar va a ser cuidar el patrimonio de la persona, igual considerando, o sea, su perfil de inversionista, o sea, y que pues también, o sea, importante, son especialistas que están dedicados todo el tiempo a eso, o sea, porque puede suceder, o sea, que hay personas que tienen otro tipo de actividad y al final, o sea, pues los mercados financieros pueden cambiar en cuestión de segundos. Y si en ese segundo, o sea, esta persona no estaba pegada al monitor, pues puede, o sea, puede tener una merma importante de su patrimonio. Entonces, o sea, yo creo que son muchas, o sea, las ventajas del poder, o sea, acercarse a una persona que pues realmente, o sea, tenga experiencia en el manejo de inversiones y de portafolios. Entonces, la verdad es que yo no me aventuro a dar ese tipo de recomendaciones así, o sea, porque te digo, yo creo que pues hay que conocer primero bien, en todo caso, la persona a la que se le está hablando. Sí, la ligereza con la que las redes sociales hoy le permiten a cualquiera expresarse, bueno, en efecto, puede ser algún aliciente a que la gente se motive a aprender más, ¿no? Hace poco tiempo la gente no sabía mucho de streaming, ¿no? Ya cualquier persona se conecta a una plataforma para ver alguna serie o alguna película, o la gente que no pudo compartir físicamente con sus familiares el espacio, pero sí lo podía hacer a través de alguna videoconferencia o comprar cosas por alguna plataforma. O sea, esta inmersión digital ha tenido grandes ventajas, pero también ha generado grandes riesgos, ¿no? Y uno de estos riesgos es la velocidad con la que la información se mueve, que era lo que ahorita platicabas, y el volumen de información que hay. Son dos grandes retos que tiene el gestor profesional a la hora de enfrentarse con un inversionista que a lo mejor, y además ahí me parece que lo que mencionaba sobre el tema de educación financiera repercute como una pieza de este rompecabezas muy grandote al que la gestión patrimonial se enfrenta en México. Y no nada más es vender, sino formar. O sea, yo creo que un inversionista formado es un inversionista al que ya no le tiene que vender ninguna institución. Ese inversionista por sí solo tiene la capacidad de buscar y de encontrar lo que estaba necesitando, y la institución, con el marco regulatorio que ya existe, pues le puede ofrecer un abanico muy interesante de productos y servicios, ¿no? El perfilamiento que la AMIB ha sido muy enfática en tener como pilar de la promoción de valores en el país, es una gran ayuda, aunque también suele ser no toda la película, es una foto. Hay inversionistas que pueden responderte muy bien un perfil, ¿no? Y puede quedar muy claro que en qué marco quedan, conservador, moderado, agresivo, pero yo creo que es una parte, ¿no? Hasta que tú no platicas con la persona, identificas si es una persona de nervios fáciles, ¿no? O sea, porque puede responder algo en el papel, pero a lo mejor a la hora de enfrentarse a una minusvalía en su portafolio, pues no, o sea, es otra persona. Me ha pasado, es muy común, de hecho, ¿no? Que la gente te dice, yo le entiendo perfecto a mi portafolio de inversión, pero el primer minusvalía que viene y dice, no, espérame, es que no era así, ¿no? Si era así, aquí está tu perfil, ahora sí que tú lo respondiste, ¿no? Pero es muy importante esta parte de identificar
sobre todo la emoción, ¿no? Yo creo que ahí es donde el inversionista debe de hacer un ejercicio además de introspección, ¿no? El inversionista suele conocerse, identificarse muy poco, y lo es porque ha tenido muy pocas oportunidades de invertir, ¿no? La mayoría de los inversionistas en México que acceden a algún activo de inversión bursátil, la mayoría pues van empezando. En México el activo de inversión más utilizado, más socorrido, deben de ser los fondos de inversión, y apenas un 14% del PIB está invertido ahí. Entonces, bueno, hay grandes retos, pero también hay grandes oportunidades. Y si bien es cierto, Janet, no puedes recomendar, ¿no? Aquí hay que hacer el disclaimer de lo que aquí se dice, no es una recomendación ni de compra ni de venta. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se viene el próximo año? Ya hemos leído mucho si va a ser una recesión muy chiquita o si va a ser una recesión técnica nada más. No va a haber un empleo destruido, ¿no? Decía Ronald Reagan, ¿no? Recesión es que tu vecino pierda el empleo. Crisis es que tú pierdas el empleo. O sea, aquí más bien hablamos de recesión, ¿no? ¿Tú cuál es tu opinión? El 2023, ¿qué es lo que nos trae? Pues mira, Edgar, yo creo que hay muchas variables en juego. O sea, realmente muchas veces los economistas diseñamos escenarios a través de supuestos, o sea, de estas variables en juego, porque al final es tratar de predecir el futuro. O sea, el tratar de decir, o sea, qué va a suceder hacia adelante. Evidentemente, o sea, con toda la información que tenemos disponible, o sea, pues lo que buscamos es pues dar una opinión informada de acuerdo con pues también los antecedentes que se tienen, con otros eventos similares que se tuvieron, pero pues al final algunas de estas variables pueden no cumplirse y al final cambiar el escenario por completo, como lo hemos visto en este tercer trimestre del 2022, o sea, hace no mucho, o sea, con el estallido de la guerra, o sea, con todas las sanciones que se dieron, con la desaceleración que se presentó en el primer semestre en Estados Unidos, pues muchos ya señalaban que el segundo semestre de este año iba a ser, o sea, pues ya, o sea, posiblemente un escenario de crisis. Y pues realmente lo que vimos en el tercer trimestre, al menos con los datos preliminares del PIB que se han publicado hasta el momento, hemos visto que ha sorprendido, o sea, y que al parecer, pues el sentimiento estaba siendo más negativo de lo que realmente se está observando. Ahora, para el próximo año, o sea, como te digo, yo creo que todavía hay mucha incertidumbre de por medio. Uno de estos, pues tiene que ver justamente con el tema de la guerra, o sea, qué va a suceder con este tema de las sanciones, cómo se van a reconfigurar, o sea, el escenario económico, las alianzas, o sea, si va, pues, si realmente ya, o sea, se tiene, pues, de alguna manera cubierta, o sea, la oferta de las materias primas que vendía Rusia, Europa, o si va a haber una escasez, o si realmente no se tiene todavía los suministros, o sea, todavía no sabemos con certeza, o sea, aunque pues ya se ha adelantado que al parecer ya Europa está bastante adelantada para pues al menos enfrentar este invierno, pero pues todavía habrá que ver, o sea, si no ocurre algo más, o sea, en toda esta coyuntura geopolítica que se ha tornado muy compleja, o sea, en el mundo, y si además de esto, pues le agregamos este tema de inflación que como decías, o sea, son estos temas que de tanto escucharlos, pues ya mucha gente pues ha tenido la curiosidad de saber a qué se refieren. O sea, realmente la inflación pues se ha vuelto un dolor de cabeza, o sea, desde el año pasado y pues ante ello los bancos centrales han implementado algunas medidas para tratar de frenar, o sea, este incremento en los precios. O sea, es algo que si bien, o sea, pues no, a lo mejor no guste mucho el hecho de que estén aumentando las tasas de interés, que es pues una de las herramientas que utiliza un banco central para reducir la inflación, pues al final son medidas necesarias. O sea, el que la inflación siga aumentando genera desequilibrios, o sea, en las economías, genera que haya incertidumbre para los inversionistas, o sea, realmente genera distorsiones
pues importantes. Entonces, de ahí, o sea, que los bancos centrales se han dedicado a pues instrumentar políticas para reducir la liquidez que hay en las economías y, como te comentaba hace un momento, a través de incrementos en la tasa de interés. Ahora, al final, o sea, existen varios canales de transmisión de la política monetaria, pero, o sea, pues lo que buscan al final es incidir en la demanda agregada. O sea, si aumentan las tasas de interés, pues hace que sea más caro el costo de endeudamiento. Y entonces, menos personas o menos empresas, pues van a buscar tener uno. Entonces, a través de ello, pues disminuye la demanda, disminuye el consumo y pues todos sabemos que si empieza a disminuir, o sea, la compra de algunos bienes, pues los precios empiezan a disminuir o al menos se frenan, no siguen subiendo. Entonces, o sea, ante esto, o sea, pues el hecho de que los bancos centrales estén aumentando las tasas de interés, lo que propiciará será, pues lo que decía, o sea, una desaceleración de la demanda agregada. Ahora, ¿qué tanto se va a desacelerar esta demanda? Pues es donde yo creo que es donde está la incógnita. Algunos pues han señalado que con aumentos tan agresivos tan agresivos como de 75 puntos base, estas alzas y alzas consecutivas, o sea, es decir, pues unos incrementos muy rápidos en poco tiempo y aumentos fuertes, pues lo que propiciará será, sin duda, o sea, una desaceleración de la demanda muy abrupta. Y esto, o sea, podría estar derivando en una recesión. Ahora, ¿será así? ¿No será así? O sea, pues como te digo, yo creo que va a depender de muchos factores. Al menos, o sea, lo que se ha visto, o sea, en otras ocasiones es que existe un tiempo, o sea, un tiempo de rezago entre que se empieza a implementar una política monetaria restrictiva y en lo que ésta empieza a tener justo el efecto de desacelerar la demanda en la economía. Puede llevar desde un año y medio. Entonces, realmente aún no estamos viendo, o sea, el impacto, o sea, de una política monetaria restrictiva, ni en Estados Unidos, ni en México, o sea, porque todavía, o sea, no se cumple este periodo de tiempo en el que la política monetaria, pues, está siendo, pues, restrictiva. Entonces, yo creo que es donde está principalmente ahorita, o sea, el foco de atención, el hecho de saber que ante los incrementos de las tasas de interés, pues posiblemente, o sea, veamos una desaceleración, pero vamos a ver qué tan fuerte es. Ahora, como siguen aumentando las tasas y al menos el último mensaje o la última señal que tuvimos por parte de Jerome Powell es que van a seguir subiendo las tasas y posiblemente a un nivel superior al que se había estimado. Entonces, eso vuelve cada vez más probable, o sea, que veamos una fuerte desaceleración que pudiera llegar a convertirse en una recesión. Sí, sí, ha sido un entorno en el que la velocidad de lo que ha ocurrido es lo que le ha generado incertidumbre a la economía, ¿no? Es como el tipo de cambio, las tasas de interés, es como una bala, ¿no? Si una bala la tomamos y la aventamos, pues no va a pasar nada, pero si metemos una bala en la recámara de un revólver y la disparamos, vamos a lastimar a alguien. O sea, lo que te mata no es la bala, es la velocidad con la que se mueve la bala. Bueno, el deslizamiento de una paridad cambiaria, el deslizamiento de las tasas de interés, bueno, es normal, la economía fluctúa, la economía se puede decir que es un ente vivo, se mueve, pero cuando la velocidad es tan rápida, claro que genera distorsiones y estas distorsiones se acaban generando afectaciones muy grandes en el bolsillo de la gente. Janet, bueno, tú eres una persona que sabe mucho de esto, ¿no? Pero ¿cómo lo utilizas, cómo lo empleas en materia de tus inversiones? ¿No? Tú eres una persona que seguramente invierte. Janet, ¿qué le gusta para invertir? ¿Le gustan los fondos de inversión, los ETFs? ¿Compra bonos, compra acciones, es stock picking? ¿Le mete al tema cripto o qué opina de eso? Cuéntanos, Janet. Pues mira, yo creo que ante esta coyuntura,
lo mejor es guardar prudencia. Entonces, pues yo te diría que desde la pandemia, o sea, desde que empezó todo este tema, pues sí, o sea, mi estrategia de inversión se volvió mucho más conservadora y además si a eso le sumamos, o sea, que las tasas de interés, pues justo han estado subiendo de manera muy importante y que además, o sea, son activos que tienen poco riesgo. Entonces, pues, o sea, en los últimos, pues, o sea, en los últimos años, al menos te digo, desde estos eventos, pues sí me moví a renta fija, o sea, y pues me he mantenido ahí y justo pues todas estas alzas yo creo que están pues de alguna manera pagando el momento en el que bajaron las tasas. Entonces, pues O- hubo ahí oportunidad. ¿Y compras el bono en directo o lo haces a través de un fondo de inversión o cómo te inviertes? No, tengo una cuenta en donde justo, o sea, se invierten, o sea, a CETES, 28 días, dependiendo, o sea, del monto, del porcentaje de la tasa del CETE que se pueda llegar a dar, pero, o sea, sí hay opciones en el mercado en donde no son CETES directos, no es a través de CETES directos, sino a través de una institución financiera que ofrece un esquema de ese tipo. Ya, ok. Oye, ¿y algún sector, alguna región, algún índice que te guste en un entorno de crisis, en un entorno de tan abruptas caídas en la mayoría de todos los activos del mercado de valores? Hay muchísimas oportunidades, ¿no? ¿Hay alguna que te llame la atención, alguna que te guiñe el ojo y digas, bueno, este sector, este índice, esta acción, puede ser interesante? Pues mira, yo creo que al menos lo que vimos, o sea, en los últimos años, o sea, fue que, pues, o sea, el mercado al final, o sea, pues siempre evalúa, o sea, todo tipo de riesgos, se trata de asumir, o sea, todo el contexto que hay y lo que comentaba hace un momento, o sea, un especialista siempre va a buscar tratar de reducir, o sea, al mínimo, o sea, el riesgo en el que se incurre, eh, sujeto a pues un perfil de inversión o sujeto a un rendimiento deseado, o sea, pero, o sea, al final, o sea, yo creo que lo que vimos de manera generalizada, al menos en estos meses de mucha turbulencia e incertidumbre, fue que pues, los inversionistas se volcaron nuevamente a Estados Unidos y pues hubieron grandes oportunidades. El hecho de que sea una economía la economía más grande del mundo, el que sus instrumentos, o sea, sean muy líquidos, o sea, y que pues también, o sea, sea un mercado desarrollado, yo creo que pues también ayuda a reducir, o sea, el riesgo de algunos activos, o sea, o al menos ese mismo tipo de activos es menos riesgoso, o sea, en este país que, por ejemplo, en un país emergente que, como bien dices, o sea, yo creo que ahorita todos están a la espera, o sea, a ver en qué momento se toca el piso, porque yo creo que hay mucha liquidez, o sea, que está queriendo ser, pues, invertida, pero evidentemente, o sea, buscando el momento en el que, pues, o sea, como bien dicen, o sea, el agarrar la subida, o sea, en donde pues ya no haya tantos factores que puedan estar propiciando caídas o mermas importantes. Ahora, pues siempre lo importante es tener una cartera diversificada, por eso, o sea, de ahí la importancia de estar o bien informados o de estar asesorados, o sea, o estar pues muy pendientes, o sea, de la información que va saliendo, porque pues a través de eso, pues también se reduce la posibilidad de que se tengan mermas. Entonces, yo te diría que, pues en estos momentos pensaría más, o sea, en Estados Unidos, pero otra vez, o sea, tengo mis reservas considerando que pues es posible, o sea, que el próximo año inclusive pues en Estados Unidos se presente esta posible recesión o al menos una desaceleración, o sea, importante de la actividad económica. Entonces, pues ya creo que es momento de a lo mejor, o sea, estar muy pendientes de las estrategias que se están implementando o en todo caso, pues reconocer que pues a lo mejor hay personas que tienen más expertise, o sea, en coyunturas como la que estamos viviendo. Sí, sí, intentar comprar la caída
en un año ha sido una estrategia un poco fallida, ¿no? Desde que empezó el año completo, ya prácticamente 12 meses de caídas en todos los índices en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo, premia mucho la liquidez, ¿no? Como ahorita lo comentabas, tener dinero líquido cuando el mercado corrige siempre se vuelve una oportunidad. Y Janet, esta voracidad intelectual que tienes, porque además de haber sido estudiante, de ser analista muy reconocida, eres académica, eres profesora, impartes clases. ¿Qué debe de leer alguien que tenga la aspiración de ser analista en el medio financiero mexicano? ¿Qué recomendaciones literarias le darías, nos darías? Pues mira, como bien dices, he tenido la fortuna de impartir cátedra. La verdad es que para mí ha sido una experiencia nueva, relativamente nueva, pero me siento muy afortunada de poder hacerlo. O sea, realmente el convivir con personas, o sea, que van saliendo, o sea, que realmente tienen mucha inquietud, o sea, de salir al mundo laboral, o sea, el presentar pues esta, no sé, estas ganas, o sea, de aprender, de crecer, pues realmente, o sea, lo hace muy, o sea, la hace una tarea pues muy gratificante y, o sea, al menos lo que yo les comparto a mis alumnos y sobre todo en este momento es que pues están viviendo ya como casi economistas, pues una coyuntura histórica, o sea, en donde así como nosotros volteamos a ver lo que pasó hace 40 años o hace muchos, desde, no sé, desde la década de 1970, por ahí, los 80, o sea, ellos están viviendo en estos momentos una coyuntura que igual va a pasar a la historia como una referencia. Entonces, el estar informados, el tratar de entender, o sea, o sea, por qué muchos piensan que, por ejemplo, la Fed, o sea, se equivocó en su evaluación que hizo sobre la inflación, o sea, qué nos deja, o sea, esto de enseñanza, o sea, para futuras ocasiones. Y pues yo les diría, o sea, que a mí, bueno, en lo personal me encantan, o sea, los temas macro, o sea, me encanta, como ya te comentaba, la econometría. Y pues yo creo digo, en la parte teórica, pues hay libros muy buenos, o sea, el Mankiw, el Romer, o sea, en términos de macro, o sea, de econometría, el Green, o sea, entre otros, pero yo creo que lo más importante ahorita en estos momentos y que además, o sea, yo creo que también te van ayudando a ir desarrollando, o sea, un poco más de esa sensibilidad, el ir uniendo justo, pues, los cables, o sea, todo lo que fueron aprendiendo a lo largo de su carrera, es meterse, o sea, leer, o sea, la coyuntura todos los días, pues ya te diría antes era el periódico, pues ahorita ya son pues más, o sea, las páginas de internet, de los Hay que medios. leer el blog de Janet Enrankia, por supuesto. Así es, por supuesto, una referencia que no se pueden perder, pero pues más bien, o sea, es meterse ahí, tratar, o sea, de estar justo hilando, o sea, la historia de esta gran fotografía que, bueno, para mí, o sea, se me hace pues muy emocionante, muy divertido, o sea, y pues trato de transmitirle eso, o sea, a mis alumnos, el que tengan esta inquietud, o sea, de saber, o sea, qué está pasando y qué puede propiciar, o sea, hacia adelante, o sea, pues todo lo que está sucediendo en estos momentos. Ok, y seguramente a tus alumnos les das alguna bibliografía, ¿no? Cuando empieza el año, pero bueno, no toda la gente tiene la fortuna de tomar clase contigo. ¿Qué clase impartes? ¿Qué materia impartes? Estoy impartiendo dos clases en este semestre. Una es Econometría 3, que son series de tiempo, o sea, que son, pues va enfocada a diseñar modelos para, sobre todo, justo hacer pronósticos, o sea, pues, de distintas variables macroeconómicas o microeconómicas, o sea, y que pues resulta en realidad muy útil para pues muchos, o sea, muchos trabajos. Y también estoy impartiendo la materia de economía financiera, que es, o sea, ya justo a alumnos del último semestre
y pues lo que trato igual, o sea, es pues que apliquen, o sea, ya a la vida real, o sea, pues lo que aprendieron a lo largo de toda su carrera. Entonces, el estar, o sea, pues de alguna manera monitoreando, o sea, el que estén teniendo acceso, o sea, a esta información, que estén consultándola, que estén informados, o sea, el que sepan, o sea, qué está sucediendo, pues yo creo que es muy importante, además de que me parece muy útil el fomentar, o sea, pues también esa disciplina, o sea, de todos los días estar leyendo, o sea, de estar viendo qué está sucediendo en el mundo, en la economía, en las finanzas, o sea, porque pues al final, o sea, yo creo que pues o sea, todos buscamos cuidar nuestro patrimonio en el mejor de los casos, o sea, aumentarlo. Y yo creo que pues es importante, o sea, justo el tener pues esta mayor cultura financiera y más que si son, pues serán egresados de la licenciatura de Economía. En el TEC de Monterrey, ¿no? No, en estos momentos estoy dando clase en la Universidad Panamericana. En la UP, ok. En la Oye, UP. y esta, te iba a preguntar, y bueno, seguro les ves alguna bibliografía a los chicos y muy amplia, pero aquí 3 libros que a ti te gustaría recomendar para la gente que te está escuchando. Pues mira, como te decía, o sea, yo creo que en la parte teórica, pues, o sea, yo me encanta mucho, o sea, el tema de la macro. Entonces, pues igual, o sea, de macro, yo creo que un libro de cajón, o sea, que llevas desde macro uno, que es un libro pues muy básico, o sea, el Mankiw, o sea, el Romer es un poco más avanzado, ya para personas que tengan a lo mejor mayor inquietud ya con ver un poco más de modelos, o sea, un poco más de teoría, o sea, y en la parte de econometría, pues yo creo que un libro de referencia, o sea, que todos llevamos, o sea, es el de William Green, o sea, y yo creo que en cuanto a economía, o sea, pues pensaría que esos podrían ser una buena referencia. ¿Alguno de inversión que te haya gustado? Pues yo creo que el tuyo es Tergar, muy buen libro que nos compartiste por ahí, Gracias. una muy buena referencia, además de que pues yo creo que aterrizas muy bien los conceptos a una forma aplicada, que yo creo que eso es importante, o sea, el hecho de que no se quede nada más, o sea, en modelos o en fórmulas, sino más bien, o sea, en un resultado que pudiera generar, o sea, pues una experiencia de inversión. Sí, fíjate que fue un reto escribir este libro y no meter una sola gráfica ni ninguna sola tabla matemática, ¿no? O sea, sí me quebré un poco la cabeza tratando de que la gente que no supiera nada, este tema de que cuando abres un libro, cuando ves muchos números, generalmente en lugar de atraerte, te ahuyenta. Sobre todo a la gente, a lo mejor no como tú, que a ti te gustan los números, te atraen las matemáticas, hay una pasión por esto, pero la gente de a pie, pues igual, y cuando empieza a ver gráficas y números, dice, bueno, pues esto es para gente que le gusta, que le entiende, yo a lo mejor ni le entiendo y a lo mejor apenas estoy agarrándole el gusto. Y entonces sí fue un tema el poder estructurar este libro y hacerlo lo más accesible para la gente que no sabía nada de inversiones, pero que tenía la iniciativa de aprender. Y bueno, pues este podcast se llama así, Invirtiendo y Entendiendo, y yo te quiero agradecer mucho, Janet, el tiempo se ha ido rapidísimo. Es la primera vez que estés aquí, pero estoy seguro que no va a ser la última. Y Janet, ¿dónde te puede encontrar la gente? Digo, uno que entra a Twitter te conoce perfecto, ¿no? Eres una crack, todo el mundo te lee, el análisis que Gracias. compartes diario es muy interesante, además eres muy prolífica, o sea, uno amanece y ya encuentra tweets tuyos y a estas horas de la noche uno sigue viendo, ¿no? Información que tú vas elaborando, muy buena. Pero para el que no te conoce, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde escribes? ¿En dónde? Pues mira, mi Twitter, como bien lo señalas, pues es donde comparto más información todos los días. Además, se ha vuelto ya para mí, o sea, una tarea, pues ya casi una disciplina el poder estar escribiendo ahí. O sea, me encuentran como @Janet, JANNETH, _Quiroz con Q y con Z, y
una Z más al final, o sea, es donde pues me encuentro más y además pues escribo, tengo la oportunidad de escribir en varios medios, en Forbes, comparto una columna mensual en el SEO, en Eje Central y también en Arena Pública, también en el blog de la Bolsa Mexicana de Valores, también comparto un artículo de manera mensual. Muy bien, muy bien. Y también has sido a blogger en Rankia, México. ¿Cómo se Así llama tu blog en Rankia? se llama Eje de Mercados. Muy bien, muy bien. Ok, Janet, pues bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, es tu casa, siempre lo será. Gracias por el tiempo dedicado. Y para toda la gente que nos ha visto y nos ha escuchado en este episodio más, yo les quiero agradecer. Denle un pulgar arriba. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que Janet despidiera dándole un consejo, un último consejo a la gente que quiere involucrarse en inversión. Janet. Con muchísimo gusto, Edgar. En realidad, pues yo lo que los invito es a estar informados, a en verdad, o sea, no tenerle miedo, como bien dice Edgar, muchas veces abres un libro, empiezas a ver fórmulas y ya, o sea, te bloqueas, sino realmente el estar abiertos, el acercarse, al buscar, o sea, información, o sea, el pensar que pues no es imposible, y sino más bien, o sea, yo creo que entendiendo, o sea, lo que realmente se está haciendo y teniendo, pues, la información, o sea, información de primera mano, yo creo que, pues, es algo que se puede lograr, yo creo que con éxito, pero, pues, más bien, o sea, yo los invitaría a que, pues, no tengan miedo, sino más bien, o sea, que se informen, que se acerquen a personas que sepan y que pues se animen a de a poquito, o sea, ir conociendo, o sea, lo que son estos mercados financieros. Muy bien, que tengan felices inversiones. Hasta pronto.